Muy bendecido domingo para todos los que estamos acá en la casa del Señor y aquellos que nos acompañan desde distintos lugares. Estamos terminando en esta mañana con este ciclo de temas sobre el tema de la iglesia que hemos pensado para este tiempo. Y los invito a que ustedes busquen en sus Biblias, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 24 y 25. Solamente dos textos. Hebreos 10, 24 y 25. Yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, que es muy similar a la que tenemos quizás en la Reina Valera. Dice en Hebreos 10, 24, 25. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Un hermoso texto. Hoy vamos a ver, y quiero compartir con todos ustedes en esta mañana, la iglesia como un espacio sagrado de encuentro. Somos iglesia verdaderamente cuando encontramos el lugar donde como seres humanos nos reconocemos como creación de Dios y de total dependencia de Él. Cuando hablo de un espacio, no me refiero al espacio físico o material como en el que podemos estar en esta mañana, sino a lo que se transforma en algo que es familiar, a algo que está al alcance de nuestras manos. Cuando nosotros somos iglesia, es cuando empezamos a sentirnos como en una propia familia, la cual hemos podido formar en un determinado momento. Ser iglesia no son los templos o los lugares donde podamos ir, sino el encuentro con el otro, donde juntos aprendemos a vivenciar la fe. Vamos a ver una de las primeras partes que quiero compartir hoy. La iglesia es el espacio físico, social de la fe. Es donde nos comunicamos entre sí con nuestros límites y con nuestras virtudes. Y eso quiero que quede bien en claro. Cuando somos iglesia, nos reconocemos con nuestros propios límites como seres humanos, pero también tenemos que aprender a ver en el otro y nosotros mismos las virtudes, los dones que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y entonces cuando somos iglesia, tenemos un objetivo que es común, expectativas que compartimos desde lo personal y desde lo grupal. Y sobre todas las cosas, tenemos que anhelar el deseo de comunicarnos los unos con los otros. La iglesia debe ser el lugar ideal que permite la fe y el encuentro, sobre todo, con Dios. Muchas veces venimos a la iglesia pensando que venimos porque viene mi amigo, porque viene mi familiar. No, venimos porque venimos al encuentro con Dios. Más allá de que lo podemos tener en nuestros propios hogares, en el trabajo donde nos movemos. Venimos porque juntos venimos a buscar el encuentro con Dios. Si bien empieza la comunicación como algo individual, se une para celebrar juntos con cada uno de nuestros hermanos. Por eso lo que queremos compartir hoy es que cuando somos iglesia, celebramos juntos y adoramos a Dios juntos. Por tanto, una comunidad de fe es algo más que una sumatoria de miembros en una comunidad. No es simplemente ser una persona, es aprender a ser el conjunto de personas que unida busca acrecentar la fe en aquel que es el consumador de lo que es la iglesia. La iglesia como comunidad de fe surgió por medio de la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la respuesta también de cada persona a ese llamado del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros estamos hoy aquí porque en un momento dado nos hemos encontrado con Dios. Y entonces nos sumamos a ser parte de esa comunidad de fe donde Dios nos ha llamado a trabajar.
Hoy somos iglesia porque Dios decidió revelarse por medio de su Hijo. Cada uno de nosotros y como comunidad debemos vivenciar cada día el encuentro del Dios de la vida, de ese Dios que hizo que su Hijo viniera para poder encontrarse con vos y conmigo y entonces animarnos a ser parte del cuerpo de Cristo. Dios se comprometió con nuestra finitud, con lo limitado que somos, y nos permite hoy también a vos y a mí a comprometernos como instrumentos para aquellos que aún no han llegado a conocer al Dios de la vida. Esa es la misión de la iglesia, que juntos tenemos que seguir trabajando por aquello que vino a mostrarnos Jesús cuando Dios decidió que su Hijo se hiciera un ser humano como cada uno de nosotros. Y bien lo aclara el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 cuando dice: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué importante es que cuando nosotros sentimos que debemos hacer algo, lo hacemos para trabajar para Dios y no simplemente pensando que lo hacemos para ver si el otro puede reconocer lo que estamos haciendo. Dios cuida plenamente de nosotros como un padre y ha querido que cada uno de ustedes y yo seamos una única familia, haciendo de un todo, de uno solo. Él hizo el todo para que nosotros podamos estar hoy en este tiempo siendo iglesia. Él nos santifica no en una forma individual y aislada, sino nos santifica verdaderamente cuando caminamos como pueblo de Dios. Somos parte de una iglesia universal a la cual pertenecen ¿quién? Todos los justos, desde Adán hasta aquel que se convierta en el último momento cuando Dios nos llame a su presencia. La iglesia entonces debe mantener viva la presencia de Cristo. Todo lo que Dios realizó en Jesús por cada uno de ustedes se debe hacer presente y por mí y actual por medio de ¿quién? Por medio de la fuerza del Espíritu que la iglesia, que la comunidad deja actuar. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios esfuerzos, es porque la iglesia, la comunidad, deja actuar al Espíritu Santo y el poder para guiarla en lo que Dios tiene preparado. Cristo no se retiró del mundo después de su ascensión a los cielos. Sigue presente a través de su Espíritu y lo sigue también a través de la iglesia que camina para demostrar que Dios sigue vivo en este tiempo también. Lo limitado en nuestra finitud no debe limitar la presencia del Espíritu, la guía, la acción del Espíritu que sigue transformando a la iglesia en este tiempo. Somos parte del cuerpo de Cristo y debemos honrar el cuerpo al cual Dios nos ha llamado. Debemos ser, por ejemplo, la imagen de la vid y de los pámpanos, el edificio espiritual que se construye sobre la piedra angular que es la cabeza y es Cristo. Debemos ser, como dice la palabra, la esposa del Cordero. Son todas cosas que encontramos en la palabra de Dios y a la cual Dios nos llama como iglesia a ser también en este tiempo. Pero por sobre todas las cosas, cuando nos comprometemos en ser iglesia, debemos ser un espacio de salvación para aquellos que aún no se han acercado al Dios de la vida. También la iglesia debe ser como templo del Espíritu Santo de Dios. Desde el inicio, por ejemplo, la iglesia primitiva tuvo bien en claro que ellos lo que podían hacer era porque habían recibido poder desde lo alto. Y entonces lo primero que recibieron fue el fruto de la salvación. Qué cosa que a veces nos pasa, que como estamos tan acostumbrados a nombrar, es como que la desvalorizamos, y que no es que nombro a nadie ni en especial, pero es como las cosas que hacemos rutinariamente. Y no nos damos cuenta del gran precio que pagó Dios por medio de su Hijo para que nosotros como iglesia pudiéramos ser salvos. Es el Espíritu el que llama, es el Espíritu el que conduce, es el Espíritu el que ordena, es el Espíritu Santo el que mantiene la acción de la iglesia.
La comunidad, por ejemplo, de los discípulos de Jesús llegó a ser iglesia. ¿En qué momento? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Debemos ser entonces el espacio vital que posibilita el encuentro personal y comunitario por medio de la fe y de la fidelidad a nuestro Dios. Y hay una última parte que quiero compartir en esta mañana, que es justamente que la iglesia es un espacio de adoración y de celebración. Vayamos un poquito atrás. Los lugares, por ejemplo, donde Dios se reveló a los patriarcas de la fe, con el tiempo se convirtieron en espacios sagrados. Por ejemplo, encontramos en el libro de Génesis los santuarios de Betel, donde estaba relacionado con Abraham y con Jacob. Por ejemplo, el espacio en Berseba, relacionado con Abraham y con Isaac, donde se convirtieron en espacios de adoración a Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, el tabernáculo era el espacio litúrgico, era el espacio de adoración de un pueblo en marcha por el desierto hacia la tierra prometida. Ellos llevaban el tabernáculo, cuando lo estacionaban en un lugar, era el espacio de adoración, de proclamación, de acercarse a Dios, de todo ese pueblo que militaba y que marchaba por el desierto y que caminaba, y que Dios le demostraba que estaba con ellos, y muchas veces ellos se alejaban de Dios. Destruido, por ejemplo, el templo de Salomón en el siglo VI antes de Cristo, cuando los judíos fueron dispersados de Palestina. ¿Qué surgieron en ese momento? Surgieron las sinagogas como espacio de culto, de una resistencia por la cultura que ellos tenían, y entonces la generaban en tierras extrañas porque habían sido dispersados. Y podemos seguir nombrando distintas clases de cosas. Cuando los primeros cristianos, cuando la iglesia primitiva, por ejemplo, fuera perseguida, se reunían en las catacumbas o en las cuevas y generaban ahí en el espacio para buscar la presencia, el encuentro y adorar a su Dios. Y llegamos a este tiempo porque podríamos nombrar un montón más. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos este espacio que va más allá de estas paredes que podemos ver, donde somos iglesia y donde nos encontramos para celebrar y para adorar el nombre de nuestro Dios. Y ese espacio debe ser de bendición. Ese espacio de comunicación entre cada uno de nosotros debe ser para bendecirnos, porque juntos buscamos la bendición de Dios y le adoramos y le reconocemos como el Dios que milita cada día para buscar el encuentro con vos y conmigo personal también. Es el encuentro donde podemos, como en esta mañana, cantar algún himno o alguna canción, donde juntos estamos reverenciando y adorando el poder que actúa en este tiempo en la iglesia también. Pero no somos la única comunidad, no somos la única iglesia que trabaja en un lugar, pero sí debemos ser la iglesia que busca la guía, el cuidado, la protección de aquel que perdura más allá del tiempo. Y qué hermoso que nosotros podamos sentir esto, de que hoy nos podemos sentir parte de esa iglesia a la cual Dios te ha llamado y me ha llamado a mí a trabajar en este espacio y en este lugar. ¿Sentimos verdaderamente eso? Que cuando nos encontramos nos hace felices porque juntos podemos adorar y celebrar el nombre de nuestro Dios. Eso es la misión también de la iglesia. Porque cuando adoramos juntos, cuando reconocemos a Dios juntos, cuando celebramos lo que Él hizo por cada uno de nosotros, estamos reconociéndole en cada espacio interior de cada uno de nosotros, pero también de aquel que está sentado al lado mío, o atrás mío, o adelante mío. Hay muchos que
que estudian sobre el tema de las comunidades de fe y cómo deberían estar ordenados los bancos, si están mirando hacia adelante, si están en una gran tarima algunos y los demás son como si fuera un gran cine, si tienen que estar en espacio circular. No le interesa a Dios eso. Lo que le interesa a Dios es que cada uno de nosotros y como comunidad podamos mirar a Dios más allá si estemos de espalda, de frente, de costado o más arriba en una tarima. Lo que le importa a Dios es que tu vida y la mía y la de toda una comunidad, como cantábamos hoy, esta iglesia te alaba, esta iglesia te exalta, esta iglesia reconoce a aquel fue al encuentro de su iglesia y la llenó del poder, de la autoridad y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y como dije en una parte del mensaje para terminar, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió, no nos dejó solos. Dios no se olvidó de cada uno de nosotros. Formó, cuidó y sigue cuidando de su iglesia, como lo hizo en el antepasado y como lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo hasta el día de su segunda venida. ¿Reconocemos eso? Vivenciémoslo entonces como comunidad de fe. Y como dice el libro de Hebreos, amémonos más unos a otros, incentivemos eso y no dejemos de participar de la vida de la iglesia. Sé que a veces tenemos limitaciones o enfermedades o pandemias, pero Dios nos invita a estar juntos. Que Dios te bendiga en esta mañana, en donde estés, porque aunque no estés acá, también sos iglesia. Y somos juntos convocados a amar a Dios y a servirle y a honrarle y adorarle. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta mañana, por la gran oportunidad que tú nos das de ser tu pueblo. Gracias, Señor, porque siempre cuidaste de tu pueblo. Más allá de la espalda que muchas veces te dio o que también cada uno de nosotros te damos con nuestras maneras de actuar. Señor, ayúdanos a buscar tu guía, a centrarnos realmente en lo que es importante, que seamos un espacio de salvación para aquellos que aún no te conocen. Señor, ayúdanos a reconocerte en el hermano y celebrar junto con el hermano y adorarte junto como comunidad de fe, porque tú nos has convocado en este tiempo a trabajar para ti y a buscar tu presencia y tu guía. Gracias, Señor, porque nada somos y porque a pesar de lo finito que somos, tú te sigues mostrando y cuidando y sosteniendo y guiando cada una de nuestras vidas. Señor, como muchas veces cantamos, llena de tu presencia este lugar. Transfórmalo, Señor, para vivenciar la fe y haz que cada día que pasa podamos amarnos más unos a otros, revalorizando más unos a otros, porque cuando lo hacemos para uno de estos más pequeños, dice tu palabra, entonces verdaderamente lo estamos haciendo para ti. Que sea ese el sentir de esta comunidad también, porque oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.